Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales. Pronto comienzan ya las fiestas de primavera, por eso hoy estaremos hablando de las bendiciones que Dios tiene para la tierra en primavera. Así que quédense con nosotros. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, hablamos de la primavera, que es un tiempo de luz, donde las flores nacen, donde los pájaros cantan y todo nos habla de vida, de luz, ¿no? Porque donde hay luz hay vida y viceversa, donde hay vida hay luz. Y Jesucristo, Él dijo, por ejemplo, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no estará en tinieblas, pues tendrá la luz de la vida. Así que en Jesucristo es el único, Él es nuestra primavera a seguir y Él es quien dio luz y dio vida. Al morir por nosotros en la cruz del Calvario nos dio vida para que los que están en tinieblas tengan luz y salgan de las tinieblas y se trasladen al reino de Dios. Por eso es muy importante no dejar pasar esta primavera sin antes recordar o hacer memoria, un memorial a Dios acerca de lo que Él hizo en primavera, porque en primavera el evento más glorioso es que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos al tercer día y que hoy en día está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando desde lo alto para todos. Así es. Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra con el propósito de rescatar a toda la humanidad de la cautividad del pecado. Por el pecado, Satanás, el diablo, había tomado el derecho legal para someter a toda persona en la tierra y por eso no podíamos ser salvos por la religión. La religión nos salva. Jesucristo, el autor de la vida, el creador de este planeta Tierra, el creador de las naciones, el creador de esta humanidad, el mismo creador tuvo que venir al planeta Tierra a rescatarnos del diablo. Así que Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación. Y hoy estaremos hablando de las bendiciones que Dios estableció precisamente en la primavera. Así que la Biblia es la palabra que nos va guiando. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Dios se mueve en la tierra por medio de los tiempos. Los tiempos fueron creados por Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos que regirnos en cuanto a los tiempos señalados por Dios. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. El tiempo terrenal es un tiempo temporal, pero al morir estamos entrando a la eternidad de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Así que la tierra es temporal, pero cuando llegamos a morir entramos a la eternidad. Solamente que hay dos destinos para la eternidad, el cielo o el infierno. Y el hombre decide, mientras tenga vida, a dónde pasará toda la eternidad. En el cielo con Dios o en el infierno con el diablo. El hombre decide. A esto vino Jesucristo y venció al diablo en una primavera para que en la primavera hubiese luz y se predicase a toda la humanidad que ya hay solución a cualquier problema aquí en la tierra. Dios estableció su calendario. Hay un calendario que debemos conocer. Nosotros, los mexicanos, nos regimos en un calendario llamado el calendario gregoriano. Este calendario fue establecido en el siglo XVI por el Papa Gregorio XIII. Así que este calendario prácticamente es reciente y este calendario nuestro comienza en el invierno. Dios no comienza en el invierno, Dios comienza en primavera. Por eso es necesario conocer lo que está escrito en la Biblia. En Génesis, el libro
que habla de la creación, en el capítulo 1, versículo 14, habla cómo Dios estableció el sol y la luna. Dios establece tanto al sol como a la luna para establecer señales, para marcar los tiempos en la tierra, tiempos que tienen que ver con las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. También para contar, por ejemplo, la rotación de la luna alrededor de la tierra está marcando el mes. Hay todo un mes lunar. Empieza con la luna nueva, después la luna creciente, la luna llena, la luna menguante. Así que hay 4 fases en la luna y forman el mes, 30 días. Pero también la tierra con su luna gira alrededor del sol. Dios estableció todas estas leyes físicas que el hombre está descubriendo, que es el movimiento. El cuerpo humano fue creado para el movimiento. La luna se mueve, la tierra se mueve y el sol se mueve, porque el sol forma parte de toda una galaxia. Así que el movimiento de la tierra alrededor del sol marca un año, 12 meses, 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. En las naciones pueden haber diversos calendarios, pero todos tienen que reconocer que hay una primavera, hay un verano, hay un otoño, hay un invierno. El calendario de Dios comienza en primavera y por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando lo que las Escrituras nos muestran para caminar en luz aquí en la tierra, para caminar siendo alumbrados por la palabra. Está escrito: lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Estamos presentando 4 cuadros que hacen la diferencia de lo natural en el mundo terrenal. La primavera es diferente al verano, el verano es diferente al otoño, el otoño es diferente al invierno. Y todo ello tiene que ver con lo espiritual. Así que en estas 4 imágenes, donde hay una luz radiante, hermosa, flores, donde hay mucha música, porque dice la Biblia que es el tiempo de la canción, cuando los pájaros están trinando. Esa es la primavera. Pero después de la primavera tiene que venir el verano. Es un tiempo donde la Biblia le llama el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de trabajar la tierra. Es el tiempo para traer la comida a casa. Es el tiempo de la buena economía terrenal. Así que el labrador sale a recoger la cosecha que termina en otoño. Otoño es el tiempo donde se ve el fruto del verano. Lo que se trabajó en el verano se verá en el otoño. Se le llama la cosecha. Por eso Dios estableció fiestas en otoño que hablan de la cosecha. Y allí comienza el ciclo económico de Dios. Dios comienza el ciclo económico en el otoño para que todo un año haya bendición económica en la familia. Cuando comienza el otoño, empezamos a caminar en fe, sembrando la semilla, porque el otoño es tiempo de sembrar. Vamos a cosechar en el verano que viene, pero en el otoño sembramos la semilla. Y primavera es la señal que lo que se sembró está a punto de ser cosechado. Así que todo lo que el hombre siembra, lo cosechará. Pero también hay un invierno. Es en el invierno donde somos probados en fe. Es el invierno cuando el enemigo está atacando.
son los tiempos de prueba y castigo, son los tiempos de justicia y de juicio, son tiempos espirituales importantes que debemos conocer, porque Dios está trabajando en el invierno. El labrador no puede trabajar en invierno, pero Dios sí trabaja en el invierno cuando el labrador está confiando que lo que sembró, cuando llegue la primavera, habrá una señal que pronto habrá la cosecha. Así que Dios prueba la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, y por eso el invierno es el tiempo de las pruebas, es el tiempo de las dificultades, es el tiempo de la oposición que trae el enemigo. Pero debemos mantenernos firmes en fe, creyendo en las promesas de Dios. Dios está trabajando donde hay fe. Por eso estas 4 estaciones nos hablan de lo espiritual, nos hablan de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Así que tenemos que conocer lo que está registrado en las Escrituras. La Biblia dice que Dios comenzó su calendario precisamente en primavera, y vamos a leer lo que está escrito en Éxodo capítulo 12, en los primeros versículos. Allí Dios está hablando del inicio del tiempo. Dios comienza a anunciar cuándo sería el inicio de su calendario, y esto habla de la Pascua. Por eso cada año estamos celebrando la Pascua. Es en primavera la celebración de la Pascua. Dios estableció fiestas en primavera. Una de ellas es la fiesta de la Pascua. Y entonces, en Éxodo capítulo 12, allí vemos cómo empieza la celebración de la Pascua, que tenía que matarse un cordero para que la familia comiese, y la sangre del cordero fuese puesta en la puerta de la casa, porque el ángel de la muerte iba a pasar, y donde viese la sangre del cordero, entonces el ángel pasaría de largo. Es lo que significa Pascua, pasar de largo. Cuando está la sangre del cordero de por medio, no hay muerte que toque la casa. Por eso el Salmo 91 está hablando de protección. Así que Dios establece todo ello desde el inicio, desde el principio. Dios estaba ya hablando proféticamente de lo que vendría hacia adelante con el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Esto es nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 21 siglos a cumplir la profecía. Pero Dios estableció su calendario en la Pascua, en primavera. Veamos lo que dice la Escritura. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Para vosotros será este el primero en los meses del año, de los primeros meses del año. Tenemos un calendario, este calendario comienza en primavera. Allí está el mes de Nisan o el mes de Abib, pero para nosotros en el calendario gregoriano corresponde al mes de marzo, abril. Nosotros comenzamos la primavera cada año en marzo, generalmente es el 21 de marzo. Así que ya empezó la primavera y ahora viene la fiesta de primavera, que es la fiesta de Pascua. Este año 2023 correspondió al mes de abril. Por eso estamos convocando a un ayuno al inicio de la Semana Santa. Estaremos ayunando lunes, martes y miércoles. Es un ayuno de consagración, de santificación, es un ayuno de gratitud, porque hace 21 siglos el Señor Jesucristo
venció a Satanás. Así que estaremos ayunando estos 3 días y estaremos recordando lo que sucedió hace 21 siglos en Jerusalén, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que la Biblia nos va guiando conforme a los tiempos que estamos viviendo, y Dios dijo desde el principio a través del profeta Joel: tierra, no temas, tierra, no temas, porque la maldición a la tierra comenzó con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios estableció la maldición. Podemos leer en Génesis 3:17, allí está la maldición que Dios estableció por el pecado del hombre. Cuando el hombre peca en la tierra, entra a la maldición. La maldición es la ausencia de la bendición de Dios. Dios cierra los cielos y en lugar de tener cosas buenas, tendrá cosas malas. El pecado trae maldición. El pecado de Adán y Eva trajeron esta maldición a la tierra. ¿Cómo podemos conocer de esta maldición de una manera muy palpable, práctica, sobre todo en nuestros tiempos? Los problemas económicos que se registran en la familia repercuten en la ciudad y en la nación. Son los problemas económicos que tienen que ver con el alimento. Hay escasez de alimento, hay problemas para comprar el alimento, incremento de precios, escasez de alimento, en fin, especulación, codicia y avaricia en el ser humano, corrupción. Todo esto es producto de la maldición a la tierra. Por eso tenemos que identificar bien cómo se rompe esta maldición, porque hay respuestas del cielo. Al tiempo de hoy, hace 21 siglos, a esto vino Jesucristo, a romper la maldición. Vamos a ver cómo entró la maldición en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea que la vida terrenal del ser humano será de conflicto, será de lucha por la comida. Siempre estará luchando para tener para comer. Por eso estamos viendo a personas preocupadas por cómo conseguir el alimento, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, donde la inflación está aumentando cada día. ¿Hay respuesta para todo ello? Claro que sí. A esto vino Jesucristo. La maldición es producto del pecado. Dios le dijo: por tu causa la tierra será maldita, le dijo Dios a Adán, por la causa del pecado. Donde hay pecado, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay idolatría, habrá problemas económicos. ¿Cuántos hogares se destruyen hoy en día por los problemas del adulterio? Problemas económicos que están afectando el matrimonio y la familia. ¿Cuántas familias son afectadas por todo lo económico? Así que todo esto es producto de la maldición, pero la Biblia nos enseña que en Jesucristo ya se canceló toda maldición. Sí, quiero... y es Joel el que dijo esto. Sí, claro. Quiero resaltar en esta parte de Génesis, porque aquí habla de la maldición como los espinos y cardos, ¿no? Sí. O sea, la maldición duele, pocas palabras, ¿no? Es como enterrarse una espina. Sí. Y eso fue lo que le pusieron a Jesús en su corona. Él tuvo una corona de espinas,
porque dice la palabra que Él se hizo maldición por cada uno de nosotros para que entonces pasásemos de la maldición a la bendición. Es por eso que a Jesús, bueno, a Él le pusieron una corona de espinas. Él se llevó la maldición al morir en la cruz por nosotros. Y lo que dice Joel, ciertamente, porque el pecado avergüenza, el pecado desnuda. Y así fue como se sintieron Adán y Eva. Ellos se sintieron desnudos, se sintieron avergonzados. Pero en Joel, la parte yo creo más bonita en el capítulo 2 es que por lo menos 2 veces dice la palabra, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y la manera como Dios quita la vergüenza es hacer que el desierto reverdezca, hacer de que donde no hay vida haya vida, que es lo que hace la primavera. Cuando estamos en mucho tiempo de invierno, y el invierno en algunos lugares trae nieve, se congelan, ¿no? Muchos lugares, pero cuando viene la primavera derrite la nieve, derrite lo que sea que hay de inhóspito en el clima o en la tierra. Y es lo mismo que Dios hace por nosotros, porque todos nosotros estábamos en invierno, ¿no? Congelados, el pecado, con tanta ignorancia. Pero cuando vino la primavera, el día que Jesucristo vino a morar dentro de nosotros y nosotros aceptamos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, hubo una primavera en nuestras vidas, donde la nieve se derrite, donde los pájaros cantan, donde las flores están floreciendo y donde el sol de justicia está alumbrando. Y esa es la primavera que tenemos que seguir siempre. La vergüenza es quitada y entonces hay alegría, hay gozo. Por eso Joel dice, alégrense, le dice a la tierra, se lo dice a los animales y se lo dice al hombre también. Alégrense porque la vergüenza ha sido quitada. Sí, Dios tiene solución o respuestas a los problemas del hombre en la tierra. El hombre cayó en pecado, pero Dios ama al hombre en la tierra. Ama a la persona aunque haya caído en pecado. Es lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, de tal manera que aquel que cree en Jesucristo tenga la vida eterna. Así que Jesucristo vino a darnos un cambio de vida, salir de la maldición y entrar a la bendición. La bendición tiene que ver con la vida eterna. Así que en Jesucristo está la solución a todo problema. Pero Dios levantó al profeta Joel precisamente para hablar de cómo salir del problema. Y aquí en el libro de Joel habla del ayuno. Todo comienza con el ayuno debido al pecado. Hay que arrepentirse. El ayuno es arrepentimiento. Por eso en Joel capítulo 2, versículo 12 y 13, allí habla de el arrepentimiento de todo pecado y de convertirnos a Dios, porque el que está en pecado está apartado de Dios, está huyendo de Dios, está desnudo y siendo avergonzado por el diablo y se esconde de Dios. No quiere acercarse a Dios porque Dios es santidad, pero cuando estamos en un ayuno de arrepentimiento, Dios nos perdona y entonces nos podemos reconciliar con Dios. Es lo que dice Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí está lo que Dios estableció para la restauración.
Primeramente, la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento en ayuno. Cuando una persona pecadora en la tierra reconoce su pecado, entonces se arrepiente delante de Dios y le pide perdón a Dios, Dios en su misericordia lo perdona. Inmediatamente viene el perdón de Dios. Solamente tenemos que invocar el nombre del Señor. Dice el versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Dios está esperando el clamor de la tierra, pidiéndole perdón por todo pecado. Muchos son arrogantes, son soberbios, creyendo que no necesitan a Dios. Si no clamamos a Dios, entonces no nos quejemos de los problemas en el planeta Tierra, no nos quejemos de tanta violencia en el ser humano, de tanta muerte, de tantas enfermedades, de tantos problemas económicos. Le echan la culpa al ser humano, a los gobiernos humanos. Cada gobierno está tratando de hacer lo que pueda hacer, pero ellos no tienen la solución al problema. Dios es el que da la solución. Por eso Dios dice, clamen a mí. Cualquier persona que clame a Dios, Dios en su misericordia lo atenderá. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? En arrepentimiento de todo pecado, reconociendo que hemos fallado y que la causa de nuestros problemas es por nuestros propios pecados, como Adán y Eva. Dios le dijo, por tu causa la tierra está bajo maldición. ¿Por qué causa hay problemas económicos familiares? ¿Por qué causa hay tantas enfermedades en la familia, herencias de enfermedades en el hogar? Por causa de la iniquidad de nuestros padres. Hay una herencia de maldición que se va heredando de padres a hijos, a nietos, etc. Alguien tiene que detener ello, y a esto vino Jesucristo, a detener la maldición. Pero ahora, para que yo obtenga la bendición de Dios, tengo que aplicar lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y todo ello fue en primavera, por eso tenemos que conocer lo que sucedió en primavera. Muchas personas cada año solamente están recordando religión, hacen espectáculos religiosos de la cruz. No, esto no es de hacer un espectáculo, esto es de verdaderamente arrepentirse de todo pecado y convertirse a Dios. Estaba profetizado con Joel unos 800 años antes que Jesucristo viniese por primera vez a la tierra. Por eso aquí en el libro de Joel el Espíritu Santo está diciendo cómo podemos convertirnos a Dios. Y cuando hay arrepentimiento en ayuno, Dios perdona. Vamos a volver a leer el versículo 18, Joel 2, 18 al 20. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí está la respuesta de Dios cuando hay un arrepentimiento por medio de un ayuno sincero delante de Dios. Dios responderá. Lo primero que Dios hace es abrir los cielos para que haya comida, para que haya pan, para que haya alimento, para que la familia pueda tener más que suficiente en su hogar, en su alacena, y nunca haya escasez de la comida. ¿Cómo vino la maldición con Adán? Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a obtener la comida.
El hombre sin Dios está esforzándose, tocando puertas al hombre, buscando la comida, creyendo que el hombre le puede ayudar. Solamente hay que creer lo que está registrado en la Biblia. Esta palabra es un manual, es un libro de actualidad. Es el manual que Dios dejó al ser humano para que a través de este manual sepamos qué hacer cuando estamos en dificultades, en problemas en la tierra. Por eso convocamos al ayuno para esta semana de Semana Santa correspondiente a este mes que comienza y este año correspondiente también, porque necesitamos que Dios bendiga nuestras ciudades, bendiga nuestras naciones, bendiga nuestras familias. Aquí dice que lo primero que Dios da es el pan. Dice el versículo 19, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. O sea, habrá saciedad de pan, no habrá escasez, no habrá hambruna, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Adán y Eva fueron avergonzados por Satanás, se sintieron desnudos y estaban escondiéndose de Dios. Toda persona en su pecado se avergüenza de su propio pecado y está huyendo de Dios. Por eso tenemos que salir a pescar a los pecadores, porque ellos por sí mismos no vendrán a las iglesias, no vendrán a Jesucristo. Hay que predicarle el amor de Jesucristo. Por amor a los pecadores, Cristo murió en la cruz. Así que en Jesucristo está la respuesta. Y el versículo 20, Joel 2:20, habla de la derrota de Satanás. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Todo esto sucedió en la cruz del Calvario. El diablo fue derrotado por Jesucristo. Cristo vino precisamente a enfrentarse con el causante de la caída de Adán y Eva, Satanás, la serpiente antigua. Y al profeta Joel, 800 años antes de la primera venida de Cristo, lo estaba profetizando lo que sucedería en la cruz del Calvario. Y Dios dijo también, vamos a leer versículos 21 al 23. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dios vuelve a restaurar todo lo que echó a perder el pecado de Adán y Eva. Por el pecado viene un desequilibrio en la naturaleza de la tierra. Viene cambios drásticos en los climas debido al pecado del ser humano en la tierra. Si hoy estamos viendo, por ejemplo, que a pesar que ya estamos en primavera, pareciera que estuviéramos en el verano por el calor, esto habla de un desajuste en las estaciones del año. Pero ¿por qué causa está sucediendo todo ello? No es por el calentamiento de la tierra, como algunos dicen. Vayamos a las Escrituras. El que creó la tierra es Dios, el que creó el sol es Dios. El que creó la luna es Dios, el que creó la humanidad es Dios. Y Dios estableció este manual para guiarnos aquí en la tierra. Cuando el hombre está en pecado, la naturaleza empieza a protestar, a sacudirse. La Biblia dice que la tierra va a vomitar a sus moradores. Por eso estamos viendo tantas personas que están saliendo de un lugar a otro lugar y andan de un lugar
hacia otro lugar sin rumbo fijo, porque no tienen orientación, no hay esperanza para sus vidas, porque el enemigo está atacando donde hay pecado. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Estamos convocando a un ayuno de arrepentimiento para que las personas se reconcilien con Dios y Dios perdone todo pecado y comiencen de nuevo. Dios comienza en primavera. Primavera es tiempos especiales de Dios para comenzar la bendición. Y aquí es cuando Dios dice, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El diablo avergüenza al ser humano por su pecado. Por eso muchos adúlteros, fornicarios e idólatras son avergonzados por el enemigo. A esto vino Jesucristo, a cambiar la maldición en bendición. Y Dios dice, voy a restituirte todo lo que Satanás te ha robado. Es lo que dice aquí, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ese gran ejército que Dios estableció debido al pecado. Así que Jesucristo vino ya hace 21 siglos a la tierra, no a establecer alguna religión para estar siempre recordando cosas que no debemos nosotros poner atención, sino lo fundamental. Lo fundamental es de que Jesucristo en su muerte canceló toda maldición y entramos a la bendición de Dios. En Jesucristo hay un cambio de muerte espiritual a vida espiritual. Podemos leer en Gálatas 3:13, allí habla en el Nuevo Testamento lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todo esto fue en la cruz. Por eso hablamos de la bendición de la cruz en Jesucristo, porque allí se rompió toda maldición. Así que solamente tengo que creer y aplicar la palabra de Dios en mi cuerpo, en mi matrimonio, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Si no aplico la palabra no puede ser efectiva. Tengo que aplicar la palabra, porque Dios estableció todo con la palabra hablada. Lo que hoy existe en el planeta Tierra fue creado con la palabra que Dios habló. Y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha con la palabra. Cuando vino Jesucristo a la tierra, enseñó la importancia de hablar la palabra, porque ¿quiénes son los que están operando en la tierra por la maldición debido al pecado? Los demonios. Los demonios son los que andan sueltos en la tierra debido a tanto pecado. Pero ¿cómo detenemos a los demonios? Por medio de la palabra hablada. Dice la Escritura, Jesucristo lo enseñó, que teníamos que hablar la palabra. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Así que los demonios que están perturbando la mente de muchas personas, los cuerpos y las familias y ciudades y naciones, tenemos que echarlos fuera con la palabra hablada. De otra manera, tengo que aplicar la palabra de Dios a los problemas ocasionados por los demonios aquí en la tierra. ¿Qué hay detrás de la violencia en una ciudad? ¿Qué hay detrás de una enfermedad en un cuerpo? ¿Qué hay detrás de una violencia en el matrimonio? ¿Qué hay detrás de una corrupción del ser humano? Demonios. Por eso tenemos que aprender a reprender espíritus inmundos. Y para esto Jesucristo apartó casi 3 años y medio para discipular
a hombres en la tierra. Se les conoció como sus apóstoles, que iban a ser la columna de la iglesia cristiana que existiría desde hace 21 siglos hasta hoy, siglo XXI. Hoy nosotros estamos establecidos sobre el fundamento que es Cristo, la roca inconmovible, pero los fundamentos de la enseñanza apostólica la tenemos por la Escritura. Por eso cuando leemos la Biblia podemos nosotros conocer todo ello y aplicarlo. Y cuando lo aplicamos vemos entonces que hay confirmación de todo lo que Dios ha establecido. Así que en Jesucristo se canceló toda maldición, sí. Y es lo que dice Gálatas. Bueno, quiero leer primero lo que dice Joel, ¿no? Joel. Porque allí nos habla de 3 elementos que tienen que ver con Jesucristo mismo, sí. Que está en Joel 2:24. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y aquí nos habla de 3 cosas. Del trigo es también lo que se refiere aquí en Joel 2 acerca del pan. El pan se hacía del trigo. Así que Jesucristo, Él dijo, yo soy el pan de vida eterna. Y también Jesucristo es el trigo porque Él como el trigo dice, si el trigo cae, entonces después viene una cosecha, ¿no? Que fue lo que hizo Jesucristo al morir por nosotros, ¿no? Como sí, un mártir. Hablaba, da mucha, o sea, la muerte iba a producir un semillero de frutos. Sí, hablaba de su propio cuerpo que tenía que morir y dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ajá, no lleva fruto, pero si muere llevará mucho fruto. Por eso la muerte de Jesucristo trajo la gran salvación a toda la humanidad. Y cuando muere un cristiano, siempre hay un avivamiento, sí, hay un crecimiento en cuanto a la obra de Dios. El reino de Dios se sigue extendiendo. Esto el diablo no lo puede parar, nadie lo puede parar. Así que hay poder en la muerte del Señor Jesucristo. Pero Él fue el que murió. Sí, claro. No fuimos nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sí. Por eso no es bueno estar viendo espectáculos donde una persona humana quiere hacer el papel de Jesucristo en la cruz. Claro que no, porque el único que valida la cancelación del pecado y de la muerte y de la condenación eterna es Jesucristo. Sí, y Cristo murió una sola vez. Y para todas. Y para siempre. Para siempre. O sea, ya Cristo estableció la salvación hace 21 siglos. No va a volver a morir. La segunda venida de Cristo nada tiene que ver con su muerte, todo lo contrario. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a hacer justicia a todo el que ha creído en Él y a hacer juicio a los que no creyeron en Él. Jesucristo viene por segunda vez para establecer su reino en el planeta Tierra y va a reinar en un reino que ya fue establecido de acuerdo a la profecía. Será un reino milenial de 1000 años, el reino de Cristo. Bien, y los otros 2 elementos que dice aquí Joel tiene que ver con el vino, que es el mosto, que tiene que ver con la uva, que para nosotros representa también la sangre de Cristo, que es también lo que se toma en la Santa Cena, ¿no? Santa Cena. El vino y el pan. Representa lo que ha sido el cuerpo que Él llevó a la cruz y la sangre que brotó de su cuerpo, sí, porque tenía que brotar esa sangre. La sangre es la que rompe la maldición. La sangre tenía que estar cubriendo el cuerpo de Jesús, porque Cristo cargó con todos los pecados de nosotros. Así que la sangre de Cristo tenía que cubrir su cuerpo, que representaba a toda la humanidad, y llegar al madero. Ese madero tenía que ser cubierto con sangre, y la tierra. La sangre tenía que tocar la tierra, porque si la tierra estaba bajo maldición, la sangre iba a cambiar la maldición en bendición.
porque la sangre es vida. Y esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y el tercer elemento, que es el aceite. Y a Jesucristo, bueno, la palabra Cristo, que significa el ungido en griego, que en otras palabras en hebreo sería la palabra Mesías, Mashiach. Entonces, aquí nos habla de Jesucristo, el ungido, que vino a la tierra a morir por nosotros. Por eso Él era el ungido de Dios, porque el Espíritu Santo estaba con Él. Y Él siempre caminó con el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo Él sanaba enfermos, echaba fuera de demonios. Y Él fue quien trajo al Consolador, al Espíritu Santo, aquí a la tierra. Sí, Él fue enviado del cielo a la tierra con el propósito de salvar a todos los pecadores, a toda la humanidad. Para ello había que enfrentarse al diablo, el causante de todos los males, y Jesucristo se enfrentó con el diablo en la cruz del Calvario. Todo esto es historia bíblica, es historia para toda la humanidad también, porque la primera venida de Cristo y sobre todo la obra de la cruz marca un parteaguas en la humanidad, en la historia, y podríamos señalar la historia antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en el siglo XXI después de Cristo. Hoy nos gozamos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Cristo resucitó, su muerte fue transitoria. Estaba profetizado que iba a resucitar de los muertos. Ya Cristo resucitó. Cristo es vida, no es muerte. Cristo es vida. Y en vida dio nacimiento a la iglesia. Y todo eso está registrado en Joel. En Así Joel es. habló el Espíritu Santo de la venida del Espíritu de Dios aquí a la tierra cuando diera nacimiento Dios a la iglesia cristiana. Y esto fue lo que habló el apóstol Pedro. Sí, así termina Joel capítulo 2, del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Sí, vamos a leer en Joel 2:28 y dice aquí: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad. El Espíritu Santo está en la tierra para ayudar al pecador. El pecador siente la necesidad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a acercarnos a Dios. Por eso el Espíritu Santo se está moviendo en el planeta Tierra. Y no solamente donde están los pecadores, hablándole a los pecadores para que sientan convicción de su pecado y se arrepientan, sino que también el Espíritu Santo está caminando con la iglesia cristiana, con cada hombre, con cada mujer. Es la unción del Espíritu Santo sobre nosotros precisamente para llevar el Evangelio. Las personas no podrán cómo convertirse a Dios o no sabrán cómo convertirse a Dios a menos que le enseñemos el camino. Y para eso está el cristiano en la tierra, para conducir al pecador a la salvación en Cristo Jesús. Bien, ¿cuál vamos a leer? Vamos ahora a Gálatas, dijimos Gálatas porque Sí. ahí terminó todo ya, Sí. cuando Cristo rompió la maldición. Es 2:20. 3:13. 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está la gran bendición que hoy se tiene para toda la humanidad. Ya Cristo en la cruz destruyó al que tenía el imperio de la muerte, cancelando toda maldición sobre la tierra. Por eso, cuando una persona recibe a Jesucristo, no está recibiendo religión alguna, está recibiendo la salvación, está recibiendo la solución a su problema aquí en la tierra. Cristo vino a ayudar, Cristo vino
a rescatarnos de la esclavitud del enemigo. Es lo que dice en Hebreos 2, 14 y 15, que fuimos liberados de la cautividad que tenía el diablo a toda la humanidad. ¿Cuál es la forma en que el diablo trabaja? Con el miedo. Por eso, donde hay miedo, el hombre no sabe qué hacer. Tenemos por eso que llevar el Evangelio de Jesucristo, porque en Jesucristo pasamos del miedo a la paz. En Jesucristo hay paz y podemos vivir en paz. Es el príncipe de paz. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora depende de nosotros el creerle a Dios y obedecer su palabra. Toda persona que oye la palabra de Dios y la cree y la aplique en su vida, ya entrará a una vida nueva, a una nueva dimensión, a un nuevo pensamiento, a un nuevo estilo de vida. Amigo, amiga, antes de terminar, queremos hacer un llamado para tu salvación. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle a Jesucristo, entra a mi vida. Puedes repetir, Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a que entres a mi vida y me ayudes, Señor, a vivir aquí en la tierra en la voluntad que tú has determinado para mí. Creo en ti, perdóname por todo pecado y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de pecado. Creo que tú eres mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has pasado de muerte a vida. Son actos de fe que hacemos aquí en la tierra porque hemos creído en lo que hemos oído de la palabra de Dios y la hemos aplicado en nuestras vidas. Así que es en primavera donde Dios ha determinado toda su bendición. Es en primavera cuando comienza el plan de la bendición de Dios y toda persona que reciba a Jesucristo empezó ya la primavera. En primavera Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, declarando su victoria y dio nacimiento en primavera a la iglesia cristiana que sigue predicando hasta el tiempo de hoy. Es victoria en Cristo Jesús. Así que sigamos adelante creyendo en las Escrituras y confiando en las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.